Hola niños, yo soy Mitzi. Y yo soy Patty. ¿Cómo se la están pasando el día de hoy con su familia? Espero que bien. Hoy yo y Patty vamos a hablar sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. Bueno niños, vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida esta mañana. Te queremos dar gracias por permitirnos estar aquí. Pedimos que todo esto pasa pronto, para poder reunirnos en la iglesia pronto. También te pedimos que nos cuides y nos protejas siempre, y en el nombre de Jesús. Amén. Después que Jesús celebró la Pascua con sus 12 discípulos, Jesús y sus discípulos fueron a Getsemaní. Cuando llegó Jesús les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y Jesús se sentía triste y angustiado, y les dijo: quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se apartó de ellos y se puso a orar a Dios su Padre. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, y les dijo: ¿no pudieron permanecer despiertos conmigo ni una hora? Después Jesús se fue a orar por otras 2 veces a Dios su Padre. Y la tercera vez se regresó con sus discípulos y los encontró dormidos y les dijo: se acerca la hora donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. En eso llegó Judas, uno de los discípulos, y lo acompañaban muchos soldados con espadas para llevarse a Jesús. Judas, el tirador, les había dicho que la señal era un beso en el cachete de Jesús. Después se lo llevarán arrestado. Los discípulos lo abandonaron y huyeron, pero Pedro los siguió de lejos hasta donde lo llevaron. Lo llevaron a Pilato, el gobernador. Le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús dijo: tú lo dices. Entonces el Pilato preguntó al pueblo: ¿qué debería de hacer yo con Jesús? El pueblo contestó que lo deberían de crucificar. Entonces los soldados se lo llevaron a Jesús y le removieron toda su ropa, dejándolo desnudo, y le echaron encima un manto de escarlata. Y luego pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Jesús luego fue clavado a la cruz y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús gritó de nuevo y luego falleció. De repente el velo del templo se rasgó en 2 de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Había sucedido un terremoto. Jesús fue sepultado y encima de su tumba pusieron una piedra gigante, súper gigante y súper pesada, para que nadie se fuera a robar el cuerpo de Jesús. Pasó el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver la tumba, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ve al lugar donde fue puesto el Señor. Ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de nosotros a Galilea. Ahí lo verás. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, fueron corriendo a dar las nuevas noticias a sus discípulos. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Jesús apareció el tercer día a sus discípulos cuando caminaban de Jerusalén a Emaús. Los discípulos estaban tristes porque habían crucificado a Jesús.
Jesús caminaba a seguida de ellos, pero ellos no reconocieron a Jesús. Cuando llegaron a Emaús, los discípulos le pidieron a Jesús si se podía quedar a cenar con ellos y los otros discípulos. Jesús se sentó en la mesa, agarró el pan, orando, y bendició el pan. Luego lo repartió entre todos. Fue ahí cuando los discípulos se dieron cuenta que era Jesús. Después Jesús se volvió a aparecer una vez más a sus discípulos y les explicó que Él murió y resucitó para nosotros, para ser perdonados y tener vida eterna. Bueno, niños, esto es lo que es la Pascua realmente. El día de la Pascua celebramos que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, y ahora somos perdonados. Niños, ¿quieren hacer una oración conmigo para pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados y para aceptarlo en nuestras vidas? Bueno, repitan después de mí. Señor Jesús, sé que he cometido errores. Te pido perdón. Sé que moriste por mis pecados y resucitaste para darme una nueva vida. Te entrego el control de mi vida. Te invito a entrar a mi corazón y en mi vida. Confío en ti como mi Señor y mi Salvador por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.